El despertar del alma. 7 señales de que tu transformación espiritual ha comenzado. Introducción. El llamado del infinito. Existe un momento, casi imperceptible, en el que el velo de la realidad ordinaria comienza a rasgarse. No es un evento estruendoso, sino un susurro que emana desde lo más profundo de tus huesos. De repente, el mundo que conocías, con sus rutinas, sus ambiciones materiales y sus ruidos incesantes, empieza a sentirse extrañamente ajeno, como un traje que te queda pequeño y que ya no puedes vestir. Sientes que algo dentro de ti está naciendo, una fuerza antigua y vibrante que reclama su lugar en el presente. No estás perdiendo la cordura, estás recuperando tu esencia. Estás atravesando el umbral del despertar espiritual, ese proceso sagrado de alquimia interna donde el ego se disuelve para dar paso a la luz de la conciencia pura. Antes de sumergirnos en los misterios de este viaje sagrado, te invito a formar parte de nuestra comunidad de buscadores. Si sientes que estas palabras resuenan en tu espíritu, suscríbete a este canal, activa la campana de notificaciones y regálanos un me gusta. Tu apoyo nos permite seguir expandiendo esta luz y acompañar a más almas en su retorno a casa. El inicio del viaje, la noche oscura y el alba. El despertar no siempre es un camino de pétalos y serenidad. A menudo, comienza con un colapso, una sensación de vacío que los místicos llamaron la noche oscura del alma. Es el instante en que las verdades que sostenían tu vida se desmoronan, dejando espacio para una verdad mucho más vasta. Si estás viendo esto, es porque el universo ha decidido que estás listo para recordar quién eres realmente. Prestemos atención a las señales que confirman que tu espíritu ha despertado de su largo letargo. 1. El anhelo de autenticidad radical. La primera señal de un despertar profundo es una incomodidad creciente con lo falso. No se trata de un simple aburrimiento o de un cambio de humor pasajero, es una náusea ontológica que impregna cada interacción cotidiana. De repente, las conversaciones superficiales, los trabajos sin propósito y las relaciones basadas exclusivamente en la validación del ego te resultan insoportables. Sientes una necesidad imperiosa de ser tú mismo, sin filtros, sin máscaras y sin las pretensiones que la sociedad exige para encajar en sus engranajes de productividad y consumo. Tu alma ya no acepta vivir en una mentira, prefiriendo la soledad honesta a la compañía hipócrita. Este anhelo de autenticidad radical no es un acto de rebeldía adolescente, sino una purga espiritual. Comienza en el silencio de la mente, cuando te das cuenta de que la mayor parte de las palabras que pronuncias no son tuyas, sino ecos de expectativas ajenas. El peso de la máscara social se vuelve físico, los hombros se tensan al entrar en una reunión donde solo se habla de apariencias, y la garganta se cierra ante la obligación de asentir a ideas en las que no crees. La autenticidad exige, ante todo, una mirada despiadada hacia el espejo interno para identificar qué partes de nuestra personalidad son construcciones defensivas y qué partes son esencia pura. En la vida laboral, este síntoma se manifiesta como una desconexión total con la narrativa del éxito convencional. El prestigio, el estatus y la acumulación dejan de ser motores suficientes. El individuo empieza a preguntarse, ¿a quién sirve mi esfuerzo, o qué parte de mi energía vital estoy sacrificando por una estructura que no me reconoce? Esta crisis de propósito es el primer paso hacia la liberación, pues rompe el hechizo del automatismo. El trabajo deja de ser un lugar donde se está para convertirse en un espacio donde se debe ser, y si esa expresión es imposible, el rechazo se vuelve visceral. En el ámbito de las relaciones, la autenticidad actúa como un filtro implacable. Las amistades basadas en la conveniencia o en la nostalgia de lo que ya no existe empiezan a desmoronarse. Se siente una urgencia por rodearse de personas que hablen el lenguaje de la verdad, que no teman a la vulnerabilidad y que permitan el silencio sin incomodidad. El miedo al juicio ajeno es reemplazado por un miedo mucho mayor, el miedo a perderse a uno mismo en el intento de complacer a los demás. Este proceso de honestidad radical a menudo conduce a un periodo de aislamiento. Sin embargo, no es una soledad de abandono, sino una soledad de reconstrucción. En este vacío, la voz interior, aquella que fue silenciada por años de condicionamiento, comienza a recuperar su volumen. Se aprende que la soledad honesta no es una carencia, sino una forma de integridad. Es preferible habitar el propio desierto que ser un turista en el paraíso de otros. Finalmente,
La autenticidad radical desemboca en una soberanía personal. Uno deja de buscar permiso para existir. La vida se simplifica. Ya no hay energía disponible para sostener fachadas ni para participar en juegos de poder psicológico. Al soltar lo que es falso, se hace espacio para lo que es real, permitiendo que la existencia fluya desde un centro de gravedad propio, inamovible ante las tormentas del mundo exterior. 2. La sensibilidad a la energía. El despertar de los sentidos sutiles. Comienzas a percibir que todo es vibración. Esta revelación no llega como un concepto intelectual, sino como una experiencia directa y corporal. El mundo, que antes parecía una colección de objetos sólidos y separados, empieza a revelarse como un océano infinito de frecuencias interconectadas. Es como haber vivido en blanco y negro y, de repente, despertar a un espectro de colores vibrantes que siempre estuvieron ahí, pero que tus sentidos no podían registrar. Esta es la segunda gran etapa del despertar, la sensibilidad a la energía. Te vuelves extremadamente sensible a los entornos, a la música y, sobre todo, a las intenciones de los demás. Al principio, puede ser abrumador. Entras a una habitación y una ola de ansiedad que no te pertenece te golpea, o te sientes inexplicablemente agotado después de una breve conversación. Esto se debe a que tu sistema nervioso está aprendiendo a sintonizar con un nivel de realidad más sutil. Comienzas a sentir la atmósfera de los lugares. Un bosque antiguo te recarga con su energía de paz y vitalidad, mientras que un centro comercial abarrotado te deja exhausto por el caos vibracional de miles de mentes estresadas. Tu propio hogar deja de ser un mero refugio físico. Sientes la necesidad de que sea un santuario energético, libre de desorden y de objetos que contengan memorias dolorosas, pues entiendes que todo posee una huella vibracional. Tu relación con la música también se transforma. Ya no es solo un entretenimiento, sino una poderosa herramienta de sanación o de perturbación. Ciertas melodías parecen alinear cada célula de tu cuerpo, induciendo estados de paz profunda o de creatividad expansiva. Por otro lado, sonidos discordantes o música con letras cargadas de ira y violencia se sienten como un asalto físico, generando una tensión palpable en tu cuerpo. Aprendes a seleccionar conscientemente la banda sonora de tu vida, utilizando la música para elevar tu estado de ánimo, concentrarte o simplemente limpiar el ambiente de una habitación. El silencio, antes un vacío, ahora se convierte en un espacio fértil donde puedes escuchar tu propia voz interior con claridad. Pero la manifestación más profunda y transformadora de esta sensibilidad es la percepción directa de las intenciones ajenas. Puedes sentir la pesadez de una habitación o la pureza de un corazón antes de que se pronuncien palabras. Esta habilidad, a menudo llamada clairsentience o clarividencia emocional, te permite leer más allá de las máscaras sociales. Alguien puede estar sonriéndote y diciéndote palabras amables, pero tú percibes una corriente subterránea de envidia o falsedad que se siente fría y punzante. Del mismo modo, puedes sentir la calidez genuina y la apertura de una persona auténtica, una vibración que te envuelve y te hace sentir seguro al instante. No es una suposición, es una percepción tan real como el tacto. Esta clarividencia emocional se convierte en tu brújula interna más fiable. Te guía infaliblemente hacia lo que nutre tu espíritu y te aleja de lo que lo drena. Las relaciones, los trabajos y las actividades se empiezan a filtrar a través de este nuevo sentido. Ya no puedes mantener vínculos con personas que operan desde la manipulación o la negatividad crónica, porque el coste energético es demasiado alto. Su presencia se siente como un peso que te roba la vitalidad. En cambio, te sientes magnéticamente atraído hacia individuos y situaciones que resuenan con la autenticidad, la alegría y el amor. Aprender a confiar en esta brújula, incluso cuando va en contra de la lógica o de las expectativas externas, es el acto de soberanía personal más grande que existe. Es el camino para construir una vida que no solo se ve bien por fuera, sino que se siente profundamente correcta y alineada desde dentro. 3. La disolución de los juicios y la unidad del ser. La disolución a los juicios representa una de las etapas más profundas y transformadoras en el camino de la evolución consciente. El despertar espiritual o psicológico no es un evento ruidoso ni una revelación externa, sino un cambio sutil en la percepción que altera la estructura misma de nuestra realidad.
Este despertar trae consigo la comprensión de que todos somos hilos de un mismo tejido, una urdimbre invisible que conecta cada existencia, cada pensamiento y cada suspiro en un tapiz universal de interdependencia. Cuando el velo de la separación comienza a caer, la mirada se transforma. Empiezas a ver a los demás no como enemigos o extraños, sino como reflejos de tus propias sombras y luces. Esta es la ley del espejo llevada a su máxima expresión. El mundo exterior deja de ser un escenario hostil para convertirse en un mapa detallado de nuestro propio mundo interior. Lo que antes criticábamos con ferocidad en el prójimo se revela ahora como una herida no sanada en nosotros mismos, o quizás como una cualidad que hemos reprimido por temor al rechazo. Al reconocer que el otro es una extensión de nuestro propio ser, la arquitectura del juicio se desmorona por su propio peso. En este estado de conciencia, el juicio se reemplaza por la compasión. La compasión no debe entenderse como lástima o condescendencia, sino como la capacidad de sentir con el otro. Es el reconocimiento de que la experiencia humana es compartida. Entiendes que cada persona está librando su propia batalla interna, una lucha que a menudo es invisible a los ojos del espectador casual. Cada individuo carga con un equipaje de traumas, condicionamientos sociales, miedos ancestrales y anhelos insatisfechos. Al comprender la complejidad de estas batallas, resulta imposible mantener la rigidez del veredicto moral. Bajo esta nueva luz, el odio pierde su sentido y su fuerza. Se llega a la conclusión de que el odio es solo un grito de dolor de un alma que aún no ha despertado. Es la respuesta defensiva de una psique que se siente fragmentada y amenazada. Quien odia, en realidad, está manifestando su propia desconexión de la fuente de amor y unidad. Es un síntoma de ceguera espiritual, un intento desesperado de proteger un ego que se percibe como pequeño y vulnerable frente a la inmensidad del cosmos. La agresión, por tanto, no es un signo de poder, sino un testimonio de sufrimiento profundo. La disolución de los juicios conlleva una libertad sin precedentes. Al dejar de juzgar al mundo, dejamos de juzgarnos a nosotros mismos con la misma severidad. La mente, antes ocupada en clasificar todo entre bueno y malo, correcto e incorrecto, comienza a disfrutar de una quietud reparadora. Esta neutralidad observadora permite que la energía que antes se desperdiciaba en la crítica se canalice hacia la creación y la sanación. La vida deja de ser un tribunal constante para convertirse en una danza de experiencias. Este proceso de unificación nos enseña que la diversidad de formas y personalidades es solo una ilusión superficial. Así como las olas del mar parecen entidades separadas pero son, en esencia, el mismo océano, los seres humanos compartimos una raíz común de conciencia. La ilusión de la individualidad aislada es la fuente de todo conflicto. Cuando el juicio se disuelve, emerge la empatía radical, la certeza de que el daño causado a otro es, en última instancia, un daño infligido a uno mismo, y que el bienestar ajeno es el sustento de la propia paz. Finalmente, la disolución de los juicios nos invita a habitar el presente sin prejuicios. Al abandonar las etiquetas, permitimos que la realidad se manifieste en toda su pureza. Las relaciones humanas se vuelven más auténticas porque ya no buscamos que el otro encaje en nuestras expectativas o moldes mentales. Aceptamos la luz y la sombra como componentes necesarios de la totalidad. Al final del camino, descubrimos que el despertar no es llegar a un lugar lejano, sino regresar al corazón del tejido compartido, donde el juicio ya no tiene lugar porque solo existe la presencia, la aceptación y el reconocimiento silencioso de nuestra esencia común. 4. La sincronicidad como lenguaje del ser. La sincronicidad no es un simple capricho de la estadística ni una serie de coincidencias afortunadas que nuestra mente decide agrupar por conveniencia. Es, en esencia, la manifestación de un diálogo profundo entre el individuo y el tejido de la realidad. Cuando alcanzamos este estado de conciencia, los eventos dejan de ser casualidades aisladas para convertirse en un sistema de comunicación coherente. Empiezas a notar repeticiones numéricas, encuentros fortuitos que parecen orquestados por una inteligencia invisible y respuestas que aparecen en libros, conversaciones ajenas o canciones justo en el instante preciso en que las necesitas. El universo comienza a hablarte directamente a través de señales, confirmando que estás en el camino correcto y que, en realidad, nunca estás solo. Este fenómeno, descrito inicialmente por el psicólogo Carl Jung, sugiere que existe un principio de conexión acausal que une el mundo psíquico con el mundo material.
Cuando experimentamos la sincronicidad, el velo entre lo interno y lo externo se vuelve permeable. Un pensamiento que cruzó nuestra mente por la mañana se materializa por la tarde en forma de una llamada telefónica o un correo inesperado. Lo que antes considerábamos el caos del azar se revela ahora como una coreografía meticulosa. En este punto de la evolución personal, la persona ya no camina a ciegas, camina en constante observación, aprendiendo a leer los símbolos que la realidad proyecta en su pantalla cotidiana. La aparición de secuencias numéricas, como el 1111 en el reloj o la repetición constante de ciertos patrones en matrículas y recibos, actúa como un ancla de atención. Estas señales no son mágicas por sí mismas, sino que funcionan como puntos de control que nos obligan a detenernos y evaluar nuestro estado presente. ¿Qué estaba pensando en ese momento? ¿Qué emoción predominaba en mi pecho? La sincronicidad nos pide que despertemos del automatismo. Es un recordatorio de que nuestra vibración interna está alineada con el flujo externo. Cuando estas señales aumentan en frecuencia, es un indicador de que el individuo ha dejado de resistirse a la vida y ha comenzado a fluir con ella, permitiendo que la suerte se convierta en una constante y no en una excepción. Los encuentros fortuitos son, quizás, la forma más impactante de este lenguaje. Esa persona que aparece en el café justo cuando necesitabas un contacto profesional, o el amigo que no veías hace años y que posee la información exacta que buscabas para resolver un dilema personal, no son productos del azar. Son colisiones programadas por una red de interconexión que escapa a la lógica racional. Al aceptar la sincronicidad como una realidad operativa, desarrollamos una confianza fundamental en el proceso de la vida. Dejamos de forzar las puertas que están cerradas y aprendemos a observar cuáles se abren por sí solas. Esta actitud de apertura reduce el estrés y la ansiedad, ya que comprendemos que los recursos necesarios llegarán en el momento oportuno, siempre que mantengamos la intención clara y la atención despierta. Además, la sincronicidad actúa como una brújula moral y existencial. Cuando nos desviamos de nuestro propósito auténtico, las señales suelen volverse confusas o negativas, manifestándose como obstáculos recurrentes o una sensación de fricción con el entorno. Por el contrario, cuando nuestras acciones están alineadas con nuestro ser esencial, el camino parece alfombrarse de facilidades y confirmaciones. Es como si el universo conspirara para validar nuestra dirección. Este lenguaje no requiere de grandes rituales para ser comprendido, solo exige presencia. La capacidad de asombro es la llave que abre la puerta a este diálogo constante. En última instancia, reconocer la sincronicidad como un lenguaje propio transforma nuestra percepción de la soledad. Descubrimos que formamos parte de un organismo vivo y consciente que responde a nuestras necesidades de crecimiento. Ya no somos observadores pasivos en un universo mecánico y frío, sino participantes activos en un cosmos que nos escucha y nos guía. Al integrar estas señales en nuestra vida diaria, transformamos la existencia en una búsqueda del tesoro espiritual, donde cada detalle, por pequeño que sea, posee el potencial de ser un mensaje trascendental. La sincronicidad es la prueba de que el destino y el libre albedrío bailan juntos, y que cada paso que damos está siendo sutilmente acompañado por una sabiduría que trasciende nuestro entendimiento inmediato. 5. Una sed insaciable de conocimiento espiritual. El despertar de la conciencia no es un evento lineal, sino un proceso de capas que se desprenden. Al llegar a la quinta etapa, el individuo experimenta una transformación radical en su sistema de valores y en la dirección de su energía vital. Lo que antes se consideraba una curiosidad pasajera o un interés intelectual por lo alternativo se convierte ahora en una fuerza gravitacional, una sed insaciable de conocimiento espiritual. Sientes una atracción magnética hacia lo místico, lo ancestral y lo metafísico. Los temas que antes te parecían aburridos, densos o incluso extraños, ahora representan tu alimento diario y la base sobre la cual reconstruyes tu realidad. Esta etapa se caracteriza por un cambio de frecuencia en la percepción. La realidad material, con sus metas de éxito externo y validación social, comienza a palidecer frente a la magnificencia de los mundos internos. Ya no basta con sobrevivir o encajar en la estructura sistémica del mundo moderno. Surge una necesidad imperante de comprender las leyes universales que rigen la existencia. Esta búsqueda no nace de la mente lógica, que suele fragmentar y etiquetar, sino del corazón, que busca integrar y unificar. Tu curiosidad no es meramente intelectual,
Es una búsqueda profunda de retorno al origen, un anhelo de recordar lo que tu alma siempre ha sabido. En este punto del camino, la meditación deja de ser una técnica de relajación para reducir el estrés laboral y se transforma en un portal. Es el espacio sagrado donde el silencio habla y donde la conexión con la fuente se vuelve tangible. A través de la quietud, el buscador comienza a descifrar los códigos de la sanación, entendiendo que el cuerpo físico es solo el receptáculo de cuerpos energéticos más sutiles. La sanación en esta etapa se aborda desde la raíz. Se buscan las causas espirituales y emocionales de los desequilibrios, reconociendo que cada síntoma es un mensaje del espíritu intentando comunicarse. La atracción hacia lo ancestral se manifiesta como un respeto profundo por los saberes de las civilizaciones antiguas. Te descubres estudiando la astrología, la geometría sagrada, la alquimia o las filosofías orientales con una devoción que antes no conocías. Existe una sensación de reconocimiento al leer textos herméticos o al estudiar el funcionamiento de los chakras. Es como si estuvieras recuperando fragmentos de una memoria antigua que te fue arrebatada. Lo metafísico se vuelve práctico. Conceptos como la ley de correspondencia, como es arriba, es abajo, o la ley de vibración dejan de ser teorías abstractas para convertirse en herramientas de navegación diaria. Esta sed de conocimiento también redefine el propósito de la existencia. Ya no te preguntas qué quiero hacer, sino quién soy en realidad, y cuál es mi función en este tejido cósmico. El propósito deja de estar vinculado a la profesión y comienza a alinearse con el servicio y la expansión de la luz. Entiendes que tu paso por la Tierra tiene un sentido profundo que trasciende la acumulación de bienes. Cada libro que lees, cada retiro al que asistes y cada hora de introspección están destinados a pulir el espejo del alma para que pueda reflejar la verdad con mayor claridad. Sin embargo, esta etapa también conlleva sus desafíos. La brecha entre tu nueva comprensión y el entorno social que te rodea puede generar una sensación de aislamiento. Es común sentir que hablas un idioma que pocos comprenden o que tus intereses resultan incómodos para quienes siguen dormidos en la matriz de la cotidianidad. No obstante, esa misma sed de conocimiento te empuja a encontrar a tu tribu espiritual, aquellos que vibran en tu misma frecuencia y con quienes puedes compartir los hallazgos de este viaje hacia lo invisible. En última instancia, esta quinta etapa es el reconocimiento de que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. El conocimiento que buscas no está fuera de ti, pero las enseñanzas místicas y metafísicas actúan como llaves que abren las puertas internas. Es una búsqueda de retorno al origen, un viaje de regreso a la unidad donde el buscador y lo buscado se vuelven uno solo. La sed es el motor, y el conocimiento es el agua que, lejos de saciarte, te invita a sumergirte más profundamente en el océano infinito del ser. 6. Transformaciones en la percepción del tiempo y la materia. El proceso de expansión de la conciencia conlleva una metamorfosis profunda en la manera en que el individuo interactúa con las coordenadas fundamentales de la existencia. Dentro de las etapas del despertar espiritual, el sexto estadio se define por una ruptura definitiva con el paradigma racionalista, los cambios en la percepción del tiempo y la materia. Esta transición no es meramente intelectual, sino una experiencia sensorial y ontológica que redefine lo que llamamos realidad. La disolución de la linealidad temporal. Tradicionalmente, la mente humana opera bajo la tiranía del Cronos, una sucesión rígida de pasado, presente y futuro. En este estado ordinario, el individuo vive atrapado en la nostalgia de lo que fue o en la ansiedad de lo que vendrá, utilizando el presente solo como un puente transitorio. Sin embargo, al alcanzar este nivel de percepción, el tiempo deja de ser una línea recta y comienza a sentirse como un presente continuo. Esta transición hacia el eterno ahora no implica la pérdida de la memoria o de la capacidad de planificación, sino una liberación de su carga emocional. El practicante comienza a experimentar momentos de no tiempo, instantes donde la conciencia se expande de tal forma que las horas parecen minutos o los segundos parecen contener una eternidad. En estos estados, el reloj biológico y el reloj social pierden su autoridad. La realidad se revela como una red de sucesos simultáneos donde el observador ya no es un pasajero arrastrado por la corriente, sino el océano mismo en el que el tiempo flota. La fluidez de la materia y la ilusión de la solidez. A medida que la percepción del tiempo se flexibiliza, la visión sobre el mundo físico sufre una alteración simétrica. La materia, que antes se percibía como densa, impenetrable y definitiva, comienza a mostrar su naturaleza vibratoria.
El individuo experimenta momentos donde la realidad física parece menos sólida, casi como un sueño lúcido. Esta sensación no es un síntoma de desorientación, sino el reconocimiento de que la estructura atómica de todo lo que nos rodea es, en su mayor parte, espacio vacío sostenido por energía e intención. Bajo esta nueva luz, las paredes, los objetos y hasta el propio cuerpo físico se perciben como frecuencias de luz condensada. La solidez es una interpretación de nuestros sentidos limitados, una interfaz necesaria para la supervivencia biológica, pero insuficiente para comprender la totalidad del ser. Al comprender que el mundo material es solo una proyección, una sombra proyectada por realidades más sutiles, el miedo a la carencia o al deterioro físico disminuye. Se entiende que la forma es transitoria, un ropaje que la conciencia utiliza para experimentar la dualidad. El espacio entre los pensamientos. El núcleo de esta transformación radica en el descubrimiento del silencio. La mayoría de las personas identifican su identidad con el flujo incesante de su diálogo interno. No obstante, en este sexto cambio, el individuo descubre que su verdadera esencia reside en lo invisible, en el espacio entre los pensamientos. Es en esa brecha mínima, en ese vacío fértil, donde habita el observador silencioso. 7. El sentido del servicio y la unidad. El número 7 ha sido históricamente reconocido como una cifra de plenitud, un símbolo que marca el cierre de un ciclo y la apertura hacia una comprensión espiritual más profunda. Al alcanzar este peldaño en la escalera de la evolución personal, el individuo experimenta una transformación radical en su sistema de valores. Lo que antes era una búsqueda incansable de validación externa, acumulación material o triunfo individual, se disuelve para dar paso a una visión integradora de la existencia. En este estado, el ser humano comprende que no es una isla separada del océano de la vida, sino una gota que contiene la esencia de todo el mar. Finalmente, surge un deseo profundo de contribuir al bienestar del todo. Esta inclinación no nace de una obligación moral o de un mandato social, sino de una necesidad orgánica del alma que ha reconocido su interconexión con todos los seres sintientes. Ya no buscas solo tu éxito personal. Los logros que antes alimentaban el ego pierden su brillo si no están puestos al servicio de una causa superior. La pregunta fundamental cambia de qué puedo obtener de la vida, a qué puede la vida expresar a través de mí. En este punto, tu presencia misma se convierte en un acto de servicio, entendiendo que cómo vibras y cómo te relacionas con tu entorno inmediato tiene un impacto directo en el tejido de la realidad colectiva. La premisa es clara, buscas cómo tu presencia puede elevar la vibración del planeta. Esta elevación no requiere necesariamente de grandes gestas heroicas o reconocimientos públicos. Se manifiesta en la calidad de tu silencio, en la compasión de tu mirada y en la integridad de tus acciones cotidianas. La física cuántica y las antiguas tradiciones místicas coinciden en un punto fundamental. Todo en el universo es energía en diferentes estados de vibración. Al elevar tu propia frecuencia mediante el perdón, la gratitud y la coherencia, actúas como un diapasón que ayuda a otros a sintonizar con su propia luz. Entiendes que al sanarte a ti mismo, sanas al mundo. Esta es, quizás, la revelación más potente del camino del 7. Durante mucho tiempo, la humanidad ha intentado arreglar los problemas externos sin atender la raíz interna. Sin embargo, en este nivel de conciencia, se comprende que el mundo exterior es un reflejo de nuestro paisaje interior. Cada herida que sanas en tu propia psique, cada sombra que integras y cada creencia limitante que trasciendes, aliviana la carga del inconsciente colectivo. No hay separación real, por lo tanto, tu paz personal es una contribución directa a la paz global. El autocuidado deja de ser un acto egoísta para convertirse en una responsabilidad sagrada hacia la totalidad. Bajo esta nueva luz, el amor deja de ser un sentimiento romántico o una emoción volátil para convertirse en un estado de conciencia. En los estadios anteriores, el amor suele estar condicionado por el apego, el intercambio o la necesidad de ser completado por otro. En el nivel del servicio y la unidad, el amor es la fuerza gravitacional que mantiene unido al universo. Es un estado de apertura absoluta donde no hay espacio para el juicio, pues se comprende que cada ser está recorriendo su propio proceso evolutivo a su propio ritmo. Este estado de conciencia se define como el reconocimiento de la divinidad en todo lo que existe. Es ver lo sagrado en lo cotidiano, en el susurro del viento, en el desafío de una dificultad,
en la mirada de un extraño y en la complejidad de la propia biología. La divinidad no es un concepto lejano sentado en un trono celestial, sino la inteligencia infinita que late en cada átomo. Al reconocer esta chispa divina en uno mismo, se vuelve imposible no verla en los demás, eliminando así las barreras del odio, el prejuicio y la separación. La unidad, por tanto, no es una uniformidad donde todos piensan o actúan igual, sino una armonía de diversidades que trabajan por un propósito común, la evolución de la vida. El servicio es la expresión natural de esta unidad. Servir es, en última instancia, cuidar de uno mismo en otra forma. Al alcanzar esta comprensión, el ciclo del 7 se completa, permitiendo que el individuo camine por el mundo con los pies en la tierra pero con el corazón sintonizado a la sinfonía de lo eterno, convirtiéndose en un faro de luz en tiempos de incertidumbre. Conclusión: el regreso al hogar. Despertar es recordar lo que siempre has sabido en lo más profundo de tu ser. No es convertirte en alguien nuevo, sino regresar al hogar que nunca debiste abandonar, tu propio corazón. Si te has reconocido en estas señales, abraza tu proceso con paciencia y amor. Estás rompiendo cadenas milenarias y abriendo camino para las generaciones venideras. Confía en el proceso, confía en la luz que ahora habita en tus ojos y recuerda siempre que eres una gota en el océano, pero también eres el océano entero en una gota. Que tu camino esté lleno de paz y revelación. Gracias por ser parte de este despertar colectivo. Nos encontramos en la luz.